Buen día tenga cada uno de ustedes. El día de hoy les vamos a explicar el capítulo 3 del libro Metodología de la Investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri. El capítulo 3 habla sobre el planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. En el siguiente video vamos a hablar sobre cuál es la forma correcta para realizar la investigación científica. ¿Cuáles son los procesos, las ventajas o desventajas que vamos a tener al averiguar información del tema? El proceso que conlleva y las preguntas a realizar, ya que no todas las preguntas son rutinarias o generales. Paso 2. Plantear el problema de investigación. Dice, establecer los procesos de investigación, elaborar las preguntas que guiarán la investigación, justificar la investigación, demostrar su viabilidad y evaluar las eficiencias en el conocimiento del problema de investigación. Dice, ¿qué implica plantear el problema de investigación bajo el enfoque cuantitativo? Antes que nada, debemos averiguar si existe un problema o no, y para ello debemos de analizar estos 4 conceptos. Dice, significa afinar, precisar y estructurar la idea de investigación, lo cual involucra mayor formalización y delimitación del caso. Es necesario profundizar en el tema revisando fuentes especializadas, como libros, artículos científicos, páginas web, todo lo relacionado al contenido académico, debidamente respaldado, tesis y otras fuentes acreditadas. Después de ahondar en el tema, acortar el tema, analizar y sus características, explorar, describir, relacionar variables, establecer causas, comparar manifestaciones del fenómeno, etc. Los planteamientos cuantitativos del problema pueden describirse a varios propósitos y siempre existe la intención de estimar magnitudes o cantidades, que los planteamientos sean dirigidos a grupos mayores de personas. También nos ayuda a guiar el resto del proceso y se ajusta después de la revisión de la literatura y el desarrollo de las perspectivas teóricas. Hernández Sampieri, 2017, Greswill, 2017 y 2013, Nálzaro, 2012, Lester y Lester, 2012, tales planteamientos pueden pretender los siguientes fines. Sus principales propósitos respecto a fenómenos, eventos, variables y hechos son: explorar cuantificando, describirlos, establecer precedentes, comparar grupos, categorías o clases, relacionarlos, determinar sus causas y efectos, evaluarlos, a partir de su estudio desarrollar tecnología e innovaciones, resolver problemáticas a través de conocerlos. Dice, un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. A mayor exactitud, corresponden más posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Texto citado del libro Metodología de la Investigación, del doctor Hernández Sampieri. Explorar fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables cuantificando su existencia, lo que quiere decir que debemos indagar sobre sus características e incidencias. Número 2. Describir a dichos fenómenos, eventos, poblaciones, hechos o variables cuando ya han sido explorados, lo que quiere decir que tenemos que analizar las tendencias. Número 3. Establecer precedentes. Determina si han determinado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares,
Realizar, ¿qué quiere decir? Que realizar una investigación para indagar sobre si existe o no las procedencias, como las costumbres o actos realizados como rutina o completamente establecidos. Número 4. Comparar diferentes grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a una propiedad o variable. Realizar un estudio para determinar un porcentaje o puede ser un censo. 5. Relacionar fenómenos, eventos, hechos o variables. ¿Qué quiere decir? Que debemos de hacer estudios para analizar relación entre un problema y otro que es completamente diferente, para ver si tienen algún hecho en común. Número 6. Determinar las causas o efectos de un fenómeno, evento o problema de investigación, o establecer vínculos causales entre variables. Dice, un estudio sobre las razones que motivaron o desmotivaron el hecho o qué es lo que provocó o un impacto. Número 7. Evaluar una intervención, cambio o acción deliberada, frecuentemente vinculada al propósito anterior. Lo que podría ser un método o un tratamiento, si es necesario establecer criterios claros y luego explicar cómo el problema los articula. 8. Desarrollar tecnología o productos. Ya sea según el caso o problema, podemos ser algo tecnológico, como las redes sociales, el internet, o también algo como la intervención psicológica o hasta procedimientos quirúrgicos. Ahí sí, dependiendo del método que sea utilizado para ayudar. 9. Resolver una problemática en cualquier clase cuya magnitud de incidencia, prevalencia o equivalente puedan cuantificarse. Un estudio para ver el porcentaje y el poder de las causas, también en la manera de reducirlo. Podemos decir que los planteamientos pueden combinarse en más de uno, pues no son excluyentes, particularmente los incisos 4, 5, 6 y 7 pueden encontrarse asociados con uno en general, lo que es probar, construir o desarrollar una teoría o hipótesis y así cubrir los huecos de conocimiento. Nálsaro, 2012, y Kenlinger y Lee, del 2002, los criterios para plantear adecuadamente un problema de investigación cuantitativa son: Número 1. El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. Como qué efecto tiene, qué condiciones, cuál es la posibilidad, cómo se relaciona. Número 2. El planteamiento debe implicar la posibilidad de ser investigado empíricamente, es decir, que sea factible, observable en la realidad. Lo que se va a investigar se puede probar a través de hechos que sean observables o que tengan en físico. Número 3. El planteamiento debe ser ético. No es correcto trabajar algo que pueda dañar a los seres humanos o que hable sobre el racismo. Número 4. Cuando el problema asocia variables, fenómenos, eventos, hechos, etc., la o las relaciones deben expresarse con claridad. Expresar relaciones claras y concisas, sin rodeos. Planteamiento del problema en la ruta cuantitativa. A través de 5 componentes o elementos están relacionados entre sí. Sus criterios son: se formula con claridad y sin ambigüedad. Incluye formulación como pregunta, posibilidad de ser investigado empíricamente, medible u observable. Se trata éticamente. Vincula conceptos o variables. ¿Cómo se plantea un problema de investigación cuantitativa?
Sus componentes son objetivos que constituyen las guías de estudio, preguntas de investigación que deben ser claras y son el qué, por qué y cómo del estudio, justificación del estudio, el para qué de la investigación, viabilidad del estudio, que implica disponibilidad de recursos, alcances, implicaciones y consecuencias, incluyendo cuestiones éticas, deficiencias en el conocimiento del problema, que orienta al estudio en cuanto a el estado del conocimiento, las nuevas perspectivas a estudiar. Dice que la investigación se guía por objetos y preguntas. Por otro lado, es necesario saber el dónde o cómo, que es la delimitación, qué enfoque o qué método va a utilizar, lo cuantitativo, cualitativo o mixto. Poco falta la justificación, por qué voy a investigar, la viabilidad, qué son los recursos que tengo al alcance y cuáles son las consecuencias. Objetivos de la investigación cuantitativa. Son las guías de estudio y hay que tenerlas presentes durante todo su desarrollo. Los objetivos deben expresar con claridad y ser concretos, medibles, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzar. Al redactar es habitual utilizar verbos y derivar del tipo describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, probar y relacionar respecto de los conceptos o variables incluidos. Preguntas de investigación cuantitativa. Ser específicas, enfocadas y en concretas. Entre más precisas sean las más fáciles de responder. Establecer límites temporales y espaciales del estudio. Embosar un perfil de unidades o casos a analizar. En qué época o lugar, a qué personas, procesos, viviendas, escuelas, animales, fenómenos, eventos, etc. ¿Dónde se va a desarrollar? Poder responder recolectando y analizando datos empíricos, lo que es observar y medir. Desconocer sus respuestas. Si se conoce una respuesta, no vale la pena realizar dicho estudio. Contestarse utilizando medios éticos. Necesitamos tener preguntas claras, ya que si son generales, no conducen a una investigación enfocada. Aportar conocimiento sustancial en un área de estudio profesional. Tener hechos al respecto de todas las profesiones. Ser claras, comprensibles por otras personas, además del propio investigador. No podemos generar preguntas que otras personas no puedan entender o que no sepan qué es lo que llega a significar. Contener conceptos que puedan ser identificables y medibles. Poder observar y ver todo lo que investigamos. Aplicación de la investigación. Dice que por medio de este estudio debemos demostrar que es necesario o importante. Necesitamos justificar la investigación basándonos en los objetivos y las preguntas, ya que señala el para qué de la investigación exponiendo sus razones. Un criterio resaltado para evaluar es el adaptado por Miller y Stalking en el 2002 y Ecroft 1973, el cual se presenta a continuación. Valor teórico o de conocimiento. Dice que sus preguntas se profundizan en el tema. La conveniencia. Sus preguntas dudando del tema, del por qué o para qué nos sirve. Relevancia social. Sus preguntas tienen un enfoque social.
implicaciones prácticas y del desarrollo, preguntándose si este tema nos va a ayudar en el desarrollo de alguna comunidad, de alguna persona o de algún lugar. Utilidad metodológica. Preguntar si aplican los métodos o hay que buscar nuevos métodos. No todas las investigaciones pueden responder positivamente a las preguntas. Viabilidad de la investigación. Debemos cuestionarnos si tenemos de manera realista acceso a los casos del estudio y la información pertinente. La viabilidad o factibilidad. Tenemos que tomar en cuenta qué es lo que tenemos, como por ejemplo los conocimientos o competencias, la disponibilidad de tiempo, los recursos financieros, humanos y materiales, que determinan en última instancia los alcances de investigación. Ya que en este caso a veces buscamos algún tema de investigación en el cual no nos permiten entrevistar a las personas o tener mayor información de dicho lugar. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Las respuestas de dichas preguntas nos ayudarán a saber dónde está situadamente nuestra investigación. También es importante que consideremos nuestro problema de investigación con las siguientes preguntas. ¿Qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta examinar o abordar? ¿Qué no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? ¿Qué otras preguntas pueden hacerse que se vinculen a las propias de indagación? Consecuencias de la investigación. Elementos éticos. No debemos causar daños a terceros. Esto es parte fundamental de la ética en la investigación. No debemos plantear un proyecto que perjudique, dañe o tenga efectos negativos sobre otros seres humanos o la naturaleza. La ciencia y sus procedimientos siempre tienen que estar al servicio de la humanidad y del bien común. Al plantear un problema de investigación cuantitativo, dificultades, errores o retos a mejorar en el planteamiento del problema. También la dificultad, términos generales, pocos específicos. No hay precisión por conceptos, son muy vagos, entonces no tenemos idea de qué es lo que estamos analizando. Dificultad por objetivos o preguntas que contienen más de una idea o parten de ella. Teniendo más de una idea central, entonces no tenemos clara la pregunta ni el tema a investigar. Dificultad, objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. En ocasiones, los alumnos redactan objetivos o preguntas de investigación solamente enfocada en una o unas cuantas etapas del proceso y que no constituyen guías para un planteamiento adecuado o una indagación completa. En muchas ocasiones lo que hacemos es solo una pregunta que generaliza el tema o que solo sea la primera y ya para tener una continuación no lo logramos realizar. Dificultad por objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia entregable, producto o impacto de la investigación. Error, objetivos o preguntas que no implican una investigación completa, o sea, el proceso, sino la obtención de un dato o cierta información. Que al realizar una pregunta, nosotros no nos centramos en que sea la investigación completa, sino que a veces solo por un inciso o solo por una parte. Error en objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos, rutas en varias direcciones. Puede suceder que nuestro objetivo o preguntas sean demasiado heterogéneos y que nos conduzcan a distintas investigaciones, sea perder el foco. Hacemos una pregunta que a veces nos lleva a 5 posibles respuestas, cuando en realidad solo necesitamos una. Método gráfico para delimitar el problema.
Dice que necesitamos escribir los conceptos de interés, como por ejemplo la relación de una pareja, qué géneros, qué sucesos en la relación y qué emociones. Pero para ello necesitamos delimitar y sacar mayor provecho para no generalizar. Y de ahí tenemos que hacer la relación de pareja, de qué tipo, qué edades, etcétera. Géneros, hombre o mujer, qué clase de hombres y mujeres. En sucesos en la relación. ¿Cuáles? Porque pueden presentarse una infinidad de sucesos. Emociones. ¿Cuáles? Debido a que hay muy diversas. Entonces, delimitando, ya podemos encontrar los conceptos más específicos para los conceptos generales, como podría ser el matrimonio, los universitarios, hombres y mujeres de instituciones públicas y privadas, infidelidad y especificando aún más, sexual y emocional. En emociones, ira, enojo, culpa y deseo de abandonar la relación. Los conceptos vinculados al elaborar un objetivo de una pregunta de investigación. Objetivo sería examinar la diferencia entre hombres y mujeres universitarios en cuanto a cuál tipo de infidelidad en el matrimonio, sexual o emocional. Generar mayores sentimientos de ira, enojo y culpa, así como el deseo de abandonar la relación. Ahora en pregunta, ¿existe diferencia entre hombres y mujeres universitarios en cuanto a cuál tipo de infidelidad en el matrimonio, sexual o emocional? Generar mayores sentimientos de ira, enojo y culpa, así como el deseo de abandonar la relación. La redacción de planteamientos cuantitativos en protocolos, posicionamiento del destino de la ruta cuantitativa. Incisos. Se sugiere que el planteamiento contenga párrafo introductorio con la intención o propósito del estudio. El propósito resulta central. Los planteamientos orientan a explorar y describir conceptos medibles. Dice que al elaborar un propósito, Hernández Sampieri, Méndez, Mendoza y Cuevas en 2017 y Creswell en 2009 recomiendan utilizar palabras como propósito, finalidad, intento u objeto. Dice, hacer uso de verbos activos y frases que comuniquen la intención básica de la investigación. Identifiquen la teoría, el marco conceptual o modelo central. Si no lo hay, no se trata de explicarlo, solo se menciona a modo de subrayar su importancia. Señalar los conceptos o variables. Asimismo, debe incluirse otros elementos que más adelante se profundizan en la investigación y en la página web. Definir los principales conceptos o variables del estudio y cómo serán medidos o evaluados. 2. Objetos. Las recomendaciones y consideraciones hechas para la introducción se aplica también a los objetivos. Un objetivo podría ser determinar el nivel, grado, valor de concepto o conceptos, variable o variables en unidades o casos y contextos. Las recomendaciones y consideraciones están hechas para la introducción. Se aplica también a las preguntas. Pregunta: ¿cuál será el nivel, grado, valor de conceptos o conceptos? Variable o variables en unidades o casos y contexto. Dice que comparar entre grupos o categorías para evaluar diferencias en uno o más conceptos o variables, o bien comparar entre grupos o categorías una variable independiente. Entonces tenemos que tener la mente abierta para poder analizar y ver si hay alguna diferencia o igualdad. Relacionar diversas variables de dos o más.
determinar el impacto de una o más variables independientes, los conceptos causales, sobre una o más variables dependientes, que son los conceptos de efecto. Ver si al tener conceptos de efectos y conceptos causales produce alguna diferencia o sigue siendo igual. Existe la justificación y las deficiencias en el conocimiento del problema. La investigación en el desarrollo profesional. Parte importante del ejercicio de nuestra profesión implicará enfrentar retos, solucionar problemas e innovar en nuestro trabajo. Para ello se necesitarán de varias herramientas, entre estas están el conocimiento adquirido de la carrera o pregrado, el pensamiento creativo para generar nuevas ideas, competencia para detectar oportunidades de negocio y mejorar en procesos o productos, una actitud proactiva y sobre todo la capacidad de realizar una investigación correcta. La importancia de este método no solo es para la educación, sino para la vida entera. La utilidad es una profesión necesaria, pero el cuestionario, lo que realizamos a diario, lo es aún más porque lo que decidimos tomamos todos los días y si no lo hacemos, si no hacemos las preguntas correctas, adecuadas, ¿cómo sabremos que estamos haciendo lo correcto? Una estudiante más, Mayra López, y con ustedes dejo la bibliografía. Este tema fue sacado del libro Metodología de la Investigación del doctor Roberto Hernández Sampieri y la doctora Cristian Paula Mendoza Torres.